Buenos días a todos. Con el permiso del tribunal, paso a exponer mi trabajo, que lo he dedicado al estudio de la solubilidad del hierro en aerosol mineral y en aerosoles generados, titulado Iron Solubility in Mineral Dust and Aerosol Generated from Soil Samples. Esta presentación la he estructurado en los siguientes 4 apartados, con un primer apartado de introducción. El segundo punto habla sobre la metodología. En el tercer apartado presento los resultados obtenidos en este trabajo y su discusión. Y finalmente resalto las conclusiones a las que he llegado tras la realización del mismo. El hierro es uno de los metales más estudiados en el océano porque tiene un importante papel biológico. Se considera un micronutriente esencial para todos los organismos, ya que participa en procesos tan importantes como la fotosíntesis, la respiración o la fijación de nitrógeno, afectando a la producción primaria. La importancia del hierro en el medio marino no solo es por su implicación directa, sino que además contribuye o interactúa con otros ciclos biogeoquímicos de otros elementos también importantes en el medio marino, como son el ciclo del carbono, del sulfuro, del nitrógeno o del fosfato. Por todo lo anterior, se ha comprobado que el hierro es capaz de influir en el clima del planeta, ya que en las regiones de alta concentración de nutrientes y baja concentración de clorofila, que representan el 40% de los océanos, se ha observado que la disponibilidad de hierro es capaz de limitar la producción primaria y asimismo afectar a la fijación de carbono y al consumo de CO2. Aunque existen varias entradas de hierro al océano, en la actualidad hay algunas con importantes cantidades de hierro, como es el caso de los hierros. Se considera que en la actualidad la atmósfera es la entrada de hierro al océano más importante, ya que tiene un impacto a escala global, porque las partículas de hierro en la atmósfera pueden ser transportadas largas distancias y por eso tiene un impacto a escala global. En este esquema de integración atmósfera-océano se recoge las principales entradas de nutrientes y metales esenciales al medio marino, y ya sean naturales o antropogénicas, y además se puede ver algunos de los factores que afectan a ese hierro durante el transporte atmosférico. Una vez que estos elementos son depositados en la superficie del océano, en el caso del hierro, como ya hemos dicho, tiene un papel importante biológicamente, porque se considera que el hierro biológicamente disponible está relacionado con el hierro que es soluble en el medio marino. En el océano tenemos que la especie predominante es el hierro 3, que es altamente insoluble y en condiciones óxicas y tiende a precipitar, mientras que la especie que realmente que es más soluble son las especies de hierro 2, pero en estas condiciones óxicas
son inestables y por lo tanto este es el motivo que explica de que en el medio marino el hierro se encuentra en bajas concentraciones del orden de entre 0,05 nanomolar y 2 nanomolar. Y por lo tanto justifica que en muchas ocasiones el hierro sea un factor limitante en la producción primaria. Dentro de las diferentes entradas de hierro a la atmósfera, como hemos visto antes, ya sea por aportes naturales o aportes antropogénicos, se considera que el aerosol mineral es la fuente más importante de hierro, tanto que entra a la atmósfera y que es depositado en el océano. Este aerosol mineral procede de los grandes desiertos del planeta, de los suelos de los grandes desiertos del planeta, poniendo como ejemplo el caso del desierto del Sáhara, que afecta a la cantidad de hierro que entra al océano Atlántico. Por tanto, este aerosol mineral se genera en estos suelos de origen, y sus características químicas y mineralógicas dependerán de su lugar de origen. Teniendo que los principales minerales que encontramos o los minerales fundamentales que encontramos en el aerosol mineral son el cuarzo, la arcilla, la calcita, la gipsita y óxidos de hierro. Además, durante estas partículas de este aerosol mineral que se debe a la acción erosiva que sufren los suelos en el lugar de origen y que son elevados a la atmósfera por la acción del viento, el tamaño de estas partículas durante el transporte atmosférico va a condicionar la distancia a la que son transportadas, siendo las partículas de mayor tamaño las que se van a depositar más cercanas a la fuente, mientras las que se ha visto que las que sufren el mayor transporte atmosférico son las partículas que tienen un tamaño medio que se encuentra entre 0,1 y 10 micras. Pero se ha visto que el hierro soluble en suelos es menor del 0,1%, mientras que el hierro soluble en el aerosol mineral se incrementa la solubilidad en un 80%, lo cual indica que durante el transporte atmosférico tiene que estar teniendo lugar una serie de procesos que alteran la solubilidad del hierro, algunos de los cuales son, por ejemplo, la sedimentación, que hace alusión a lo que hablábamos antes de la selección de partículas por tamaño. Ya puede ser por mezcla con otros aerosoles de origen antropogénico o por la captación de gases que están presentes en la atmósfera, o procesos como la fotorreducción o la complejación con ligandos orgánicos. En este estudio, en este trabajo, nos hemos centrado en el proceso que se considera que es el que produce una mayor variación en la solubilidad del hierro, que produce variaciones de pH, y este es el proceso de formación de las nubes. En este proceso de formación de las nubes, las partículas de aerosol actúan como núcleos de condensación, y en el proceso de formación y de las nubes tienen lugar varios ciclos de condensación y evaporación, que son los que producen la variación de pH. El principal mecanismo que ayuda a disminuir el pH y que incrementa la solubilidad del hierro
es la captación de gases ácidos y se ha visto que es en el paso de evaporación de las nubes en donde se produce el mayor incremento de la solubilidad del hierro relacionado con que en este paso de evaporación de las nubes se queda una delgada capa de agua en donde aumenta la relación de partícula de hierro líquido, aumentando el contenido electrolítico y la fuerza iónica. En este caso se ha observado que el pH puede disminuir con valores de 2 o incluso menos. Por tanto, los objetivos que se plantearon en este trabajo fue, en primer lugar, estudiar la especiación de los aerosoles recogidos en las Islas Canarias. Estudiar la especiación de suelos africanos, origen de aerosoles minerales. En tercer lugar, reproducir aerosoles generados a partir de procesos químicos en esos suelos origen y validar si estos precursores de aerosol tienen la misma especiación que los aerosoles recogidos en Canarias. Pasamos al apartado de metodología. En primer lugar, en este cuadro podemos observar que se trabajaron con dos tipos de muestras diferentes. La primera corresponde a muestras de aerosoles recogidas mediante deposición seca, utilizando material de plástico y en este modelo de muestreador. Estas muestras fueron tomadas aquí en Tafira, en la isla de Gran Canaria. Mientras que el otro tipo de muestra con la que se trabajó se refiere a una muestra de suelo africano procedente del Sáhara Occidental, el cual fue también recogido en material de plástico para evitar la contaminación con metales. Y estas muestras de suelo además fueron sometidos al proceso de tamizado para separar, realizar una separación de tamaño de partículas y quedarnos con la fracción que hemos dicho que es la que sufre el transporte atmosférico. Con respecto a los métodos empleados en este estudio, los métodos químicos en este trabajo, en primer lugar, decir que el hierro total presente en todas las muestras que se utilizaron en este trabajo se obtuvo mediante la realización de un proceso de digestión ácida combinando dos procesos. El primer proceso se efectuó o se realizó en un microondas de alta presión utilizando una combinación de ácidos concentrados para destruir la matriz que contenía ese hierro total. Y el segundo paso se realizó en placa calefactora, donde después de dejar evaporar los posibles restos que quedaban del primer paso, se añadió 1 mililitro de perclórico. También se determinaron se intentó determinar los elementos mayoritarios, y para ello se utilizó en algunas muestras de deposición seca se empleó la cromatografía iónica. Para ello en las muestras, para extraer esos iones solubles, las muestras se extrajeron en agua durante 15 minutos produciendo agitación, y antes de introducirlas en el cromatógrafo pues fueron filtradas en un filtro de 0,45. En muestras de suelo africano, para simular el proceso de formación de las nubes que hemos explicado anteriormente, utilizamos un método propuesto por Spock en 1994, que consiste en
que consiste en someter a las muestras durante una semana a 3 ciclos de bajadas y subidas del pH con ácido sulfúrico, hidróxido de hidróxido amoníaco, que favorecen el incremento de la solubilidad. Con respecto al estudio de la especiación del hierro, para realizar el proceso de extracción secuencial, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la solubilidad del hierro en los aerosoles varía en función de los minerales presentes en ellos, en ese aerosol, y de la red cristalina que los compone. Así tenemos que minerales amorfos, los minerales amorfos son los que presentan una mayor solubilidad, mientras que minerales con una red cristalina más fuerte o más verdadera, como los óxidos de hierro, son la fracción menos soluble. Por tanto, para cada fracción del aerosol fue necesario utilizar un tipo de compuesto químico que fuera capaz de extraer ese hierro de la matriz en cuestión. Para extraer las dos primeras fases de hierro más solubles, se utilizó una solución desoxigenada preparada con citrato, bicarbonato y ácido ascórbico a un pH de 7,5 durante 24 horas. A continuación, para extraer los hierros asociados a carbonato, se utilizó un buffer de acetato a un pH de 4,5 durante otras 2 horas. Y finalmente, para extraer la fase menos soluble y menos soluble y más refractaria, se utilizó una solución de ácido acético, citrato y didionita a pH 4,8 durante 2 horas. Otro método para determinar la solubilidad del hierro utilizado en este trabajo también consistió en utilizar buffer de acetato a pH 4,7, dejar actuar durante 2 horas. Se filtraba, a continuación la muestra se filtró y se analizaron por espectroscopía. Este método hace alusión al propuesto por Sartau en 2003, que propone utilizar la relación con el hierro total para determinar el porcentaje de hierro soluble. En el último punto, todas las especies fueron determinadas, todas las especies, tanto las solubles como el hierro total, fueron determinadas utilizando el método de la ferrocina, adecuando en todo momento, según la especie que se fuera a determinar, la matriz de trabajo que se iba a introducir en el aparato de medición. Este método consiste en se mide la muestra a una longitud de onda máxima de 562 nanómetros, con un pH de 5,5 que se consigue utilizando un buffer de acetato de amonio, y después de dejar actuar a la hidroxilamina, que es la responsable de que se reduzca todo el hierro presente en las muestras de hierro 3 a hierro 2, cuando añadimos la ferrocina da este color y se debe a que se ha formado el complejo de hierro 2 y ferrocina, que es el que se puede determinar en el espectrofotómetro. Con respecto a la caracterización de las muestras de deposición seca que se utilizaron en este trabajo, en los últimos 2 apartados de metodología,
En primer lugar, utilizando datos que ya habían sido publicados por el Grupo de Investigación de Calidad Medioambiental, se intentó clasificar las masas de aire que influyeron en esas deposiciones, en esas deposiciones. Con lo cual se ha visto que las 5 regiones principales que afectaron a esas deposiciones fueron el sector del Sáhara, el sector de Sahel, el sector de Sáhara Central y Occidental, el sector del Sáhara Norte, el sector europeo y el sector marino. Teniendo con todo ello que nuestras muestras de deposición se caracterizan fundamentalmente por una dominancia en el porcentaje de origen de masas de aire africanas. También las muestras de deposición de este trabajo se pueden incluir dentro de la larga serie de estimación de flujo de deposición, tanto húmedos como secos, que ha llevado a cabo el grupo de investigación. Y nuestras muestras de deposición se pueden englobar dentro de los últimos 4 años, donde se pueden distinguir las muestras de deposiciones que pertenecen a eventos singulares de calima, como son la 1, la 3 y la 7, mientras que hay otro tipo de deposiciones que fueron recolectadas con un periodo de tiempo superior, en algunos casos de 2 meses y en otras de 4 meses. Pasamos a la presentación de los resultados obtenidos. En primer lugar, comentar que en las muestras de deposición el hierro soluble varía en un rango entre un máximo de 0,68% y 0,23%, que dentro de este rango se encuentra la muestra de aerosol generado, más cercano a los valores máximos, mientras que la muestra de suelo africano presentó los valores más bajos de solubilidad. Si comparamos con la solubilidad obtenida en determinados minerales puros que se analizaron, destaca que la hilita, que es un representante del grupo de las arcillas, presenta el mayor contenido en hierro soluble, mientras que la hematita, a pesar de tener el mayor contenido en hierro total, presenta bajos valores de hierro soluble. Todo esto queda recogido en esta gráfica, donde se presenta el porcentaje de hierro soluble frente al hierro total, tanto de las muestras de deposición seca como del aerosol generado y del suelo africano. Además, aquí también se incluye la solubilidad del hierro en los minerales estudiados, la hematita, la hilita, la vermiculita o la moscovita, y además también se incluyó la solubilidad del hierro en muestras de aerosoles filtradas que no son de deposición, que son muestras filtradas de partículas suspendidas en el aire. Y si comparamos estas muestras, se recogieron en 2 estaciones diferentes de la isla de Gran Canaria, una aquí en Tafira y otro en el Pico de la Gorra, en la cumbre de la isla. Si comparamos los resultados obtenidos en este trabajo y los resultados de muestras de filtros, tenemos que la solubilidad del hierro es mucho mayor en estas muestras de hierro, filtradas, que en las muestras de deposición. Con lo cual se podría estar indicando
de que existe un cierto proceso que ya habíamos mencionado en la introducción, que para las muestras de deposición podría estar influyendo un proceso de selección de partículas en el que algunos autores señalan que ocurren por la sedimentación, por la mezcla de otros aerosoles o por la pérdida de granos de cuarzo, favoreciendo la aparición de otros minerales. Entonces estas muestras de aerosol filtrado se parecen más a la hilita, al mineral de la hilita, que como habíamos dicho era el representante de las arcillas, que eran más solubles, mientras que las muestras de deposición de este estudio se parecen más a un aluminosilicato, en este caso la vermiculita, que presenta una menor solubilidad. Si nos centramos, si vemos en detalle los datos de hierro soluble recogidos durante el largo registro del grupo de investigación, volvemos a observar que nuestras muestras de hierro soluble presentan un bajo porcentaje, y que unido a lo que habíamos comentado, que esto pudiera ser debido al proceso de selección de partículas, si nos fijamos en esta gráfica podemos observar que la mayor solubilidad del hierro se encuentra asociado a partículas influenciadas por masas de aire europeas y marinas. Y si recordamos en la descripción de nuestras deposiciones, estas se caracterizaban por el dominio de las masas de aire africano. Con respecto a la especiación del hierro, en esta tabla aparecen recogidos los resultados obtenidos. En primer lugar, el hierro total, las diferentes especies extraídas, así como la relación con el hierro total y otras relaciones también habituales en este tipo de estudios, como son el ratio de hierro libre o el ratio que da idea de el grado de estructura cristalina que tienen esos aerosoles. Si nos centramos en los resultados de hierro total, tenemos que el hierro total en nuestras muestras se encuentra englobado dentro del porcentaje de hierro descrito en la literatura entre el 4 y el 7%, y además las muestras de deposición seca, el hierro en las muestras de deposición seca son similares a los resultados recopilados en otros trabajos en la isla de Gran Canaria. Con respecto a la especiación, en la primera fracción extraída, que correspondía con los minerales amorfos y a las arcillas, destacar que la fracción en las muestras de deposición el rango varía entre porcentajes de 1,39% y 0,52%, mientras que el precursor de aerosol presenta el mayor porcentaje asociado a esta fracción, y en cambio el suelo africano presenta el porcentaje más bajo de esta fracción, tal como era de esperar. En este punto quiero hacer un inciso porque si recordamos el porcentaje de hierro soluble obtenido con el método anterior y comparamos el porcentaje obtenido en el estudio de especiación de la primera fracción, que es la más soluble, vemos que esta fracción tiene un mayor porcentaje que la del hierro soluble, con lo cual nosotros pensamos que se puede estar produciendo una subestimación del hierro soluble, de la manera de que se calcula el hierro soluble en el aerosol,
ya que no se está teniendo en cuenta determinados procesos como el que estudiamos aquí del proceso de formación de las nubes. Continuando con los resultados de especiación, en la segunda fracción de hierro extraída, en esa segunda extracción vemos que los porcentajes no son muy altos, con una media del 0,23%, lo cual parece indicar que esta fracción de hierro asociada a los carbonatos no es importante en este tipo de muestras, ya que puede ser debido que durante el proceso de transporte atmosférico se hayan perdido esta fracción de hierro, o que debido a la capacidad buffer de los propios aerosoles no aparezca. Pero si nos fijamos en la muestra de suelo africano, vemos que tampoco esta fracción tampoco es importante, es la menor. Y ya que, como se ha visto en otros trabajos, otros autores la utilizan fundamentalmente para muestras de suelos antiguos. Finalmente, la fracción de hierro más importante en este estudio de especiación es el asociado a los óxidos de hierro, con una media en las muestras de deposición del 30%, un 22% en el aerosol generado y casi un 40% en el suelo africano. Todo ello queda recogido gráficamente, donde volvemos a recordar que las dos primeras fracciones no representan más del 1% del hierro total, y que es la especie asociada a óxidos de hierro la que tiene un mayor porcentaje en estas muestras. También destacar que en este estudio tanto el aerosol generado como la muestra de suelo africano presentan cierta similitud con las muestras de deposición seca recogidas en Canarias, con lo cual se confirma la posible relación que existe entre los suelos origen y las partículas de aerosol que son transportadas y depositadas luego, en este caso aquí en Canarias. Y también se puede observar la efectividad del proceso de simulación de las nubes en el precursor de aerosol, ya que vemos que la fracción más soluble aumenta su valor en comparación con la fracción más soluble presente en el suelo africano. Los resultados de especiación de este trabajo se pueden comparar o son comparables a otros resultados de especiación realizados por otros autores. Esto queda recogido, por ejemplo, en el Review de Chi de 2012, y podemos ver que, por ejemplo, los valores de especiación en las muestras de deposición de aquí de Gran Canaria son similares a valores de especiación en otra muestra de deposición seca en el Mediterráneo, mientras que también los valores de especiación obtenidos en el precursor de aerosol también muestran similitudes en otras muestras de deposición seca en otros lugares. Si echamos un vistazo a la relación de hierro libre y al otro ratio, pues también podemos observar valores comparables. Por ejemplo, en el caso de las deposiciones secas, vemos que para regiones, para estudios que se han realizado en este mismo lugar, como es el de Lázaro en 2008, vemos que esta relación es casi idéntica. Finalmente, con el objetivo de ver si existía una posible relación entre la solubilidad del hierro
y la presencia de algunos elementos mayoritarios, se utilizó los datos de cromatografía iónica para calcular flujos de elementos. Y además estos resultados del estudio fueron comparados con los datos de otro trabajo. En primer lugar, este estudio no se aprecia una clara relación entre la especiación del hierro y la presencia de iones mayoritarios, pero en todo caso, en la muestra 1, por ejemplo, que es la que presenta mayor flujo en todos los elementos, podría estar asociado a que corresponde con el evento en el que se registró la mayor cantidad de partículas suspendidas y el mayor flujo de deposición. Pero en cambio en el resto de muestras de deposición esta relación no se observa. En cambio, este estudio de los flujos de elementos sí nos puede servir para identificar ciertos iones que nos pueden ayudar a identificar el origen de esos aerosoles, como es el caso del calcio, que está de acuerdo con el mayor porcentaje de dominio de origen de suelo africano, ya que por ejemplo en la muestra 1 y en la muestra 3 se presentan los mayores valores. Otras especies importantes, aparte del calcio, fue el flujo de sulfato, mientras que la otra especie ácida, por ejemplo, no fue tan importante. Estas dos especies ácidas hay que tener cuidado con ellas porque se ven influenciadas ampliamente por la contribución local de la zona, con lo cual que había que estudiarlas en más detalle, de momento no la podemos asociar con la especiación del hierro. Comparando con el estudio, con los datos presentados en el trabajo de Johansen de 2000, las únicas relaciones que hemos podido observar es que para ciertos elementos como el fluoruro, el nitrato, el sodio o el magnesio, los flujos de elementos obtenidos en estas muestras de deposición son similares a los calculados para partículas finas, tal como era de esperar, como se ha venido diciendo, que la fracción de tamaño que es transportada es el tamaño de partícula fina entre 0,1 y 10 micras. Finalmente, las conclusiones a las que se han llegado en este trabajo es que en los estudios de aerosol, de solubilidad del aerosol, se presenta la complicación de la poca cantidad de muestra disponible, por lo que es especialmente importante la utilización de aerosoles generados para imitar las propiedades químicas de ese aerosol a partir de suelos orígenes. En segundo lugar, hemos visto que en el proceso de extracción secuencial se ha demostrado que la especiación del hierro en las muestras de deposición seca son similares a la de los precursores de aerosoles generados. En tercer lugar, viendo la solubilidad obtenida en las diferentes fracciones, hemos comprobado que el hierro puede ser fácilmente extraído a pH bajo y que existe una gran variabilidad en la especiación del hierro en las muestras de deposición que están condicionadas por los procesos que sufren en el transporte atmosférico. Y ya. Gracias. Buenos días a todos. En principio, bueno, la
lectura del trabajo me ha resultado un poco complicada, la verdad. Me lo he tenido que leer unas cuantas veces, ¿no?, para entender, pero quizás hoy me has aclarado muchas de las cosas que tenía pendientes aquí para preguntarte. La verdad es que es un trabajo complejo, difícil de llevar a cabo, y la verdad es que la valentía de asumirlo es importante, ¿no? Yo tenía unas cuantas notitas anotadas, ya te digo, anotadas, no valga la redundancia, porque me ha resultado difícil, sobre todo la parte analítica de los métodos que utilizas, ¿no? Cuando empiezo a leer el trabajo y me paro en el punto 2.2, métodos, ¿vale? Veo que empiezas a hablar de la digestión para calcular el hierro total, y metes ahí la parte de iones solubles, justo detrás. Hablas de iones solubles, fueron medidos, página 9 del documento. Hablas justo detrás, hablas de la digestión total, y justo detrás hablas del método instrumental para determinar iones solubles, y luego sigues hablando de la especiación, y luego hablas de la determinación del hierro. ¿Entiendes cuál es el esquema que te quiero hacer ver? Es decir, la idea inicial es tratamiento, supongo que es secuenciación de la extracción, ¿no?, de total y especiación, y luego instrumentación que utilizaste para la determinación del hierro en este caso, y de los iones solubles después, ¿no? Sí, quizás debería haberlo separado por... Ya te digo que es mi impresión particular. Ya luego, evidentemente, tu grupo y dependiendo de dónde vayas a llevar el trabajo, ¿no?, pues tendrás que tenerlo en cuenta, ¿no? Y otra de las cosas que también me llamó la atención fue eso. Dijiste, pones iones solubles, y hasta la página 16 no veo qué iones mides por cromatografía iónica. Yo creo que es importante en la página 6 decir qué es lo que vas a determinar. Sí, la parte de los iones solubles fue la parte que más está cogido con pinzas en el trabajo, porque se realizó para, como dije antes, para ver si existía alguna cierta relación entre el hierro soluble. Perfecto. Pero todavía le falta... No, perfecto, no, sí, perfecto. O sea, es una parte que has incluido para ver esa relación, pero a lo que voy es, a la hora de leerlo, sí, hasta que no llegas a la página 16 no sabes qué iones vas a medir y por qué lo vas a determinar. Entonces, yo creo que eso meterlo en la parte del método. No, sí. Simplemente decir qué iones son, ya después tú explicas por qué lo vas a hacer, no sé si me entiendes. Vale. La parte de parámetros analíticos de los métodos tampoco está muy desarrollada, ¿no?, en ese sentido. Quiero decir, límite de detección, lo habla de la cromatografía iónica, la nombras en la página 16. ¿Vale? Entonces, hasta la página 16 yo no sé cuál es la mínima cantidad que vas a poder determinar de determinados iones. Entonces, yo creo que eso enriquecería muchísimo el trabajo, bastante más de lo que está, ¿no? Porque la verdad es que hay una parte experimental importantísima, es evidente, ¿no?, que lo has llevado a cabo, ¿no? No te estoy preguntando, simplemente te estoy... Una cosa que sí me gustaría preguntarte, en la tabla 4, página 13, que me aclararas por qué un único dato de hierro total en igual 1. Entiendo que es un único dato. Sí, es que como hablábamos... con estas muestras, sobre todo las de deposición, pues tenía que tener mucho cuidado con la cantidad de muestra que iba a utilizar para cada método. ¿Y cuánto utilizaba? Yo utilizaba entre 20 o 15 miligramos de la muestra para cada proceso, para el proceso de digestión, de extracción, de tal. Entonces, aquí está bastante condicionado a la cantidad de muestra disponible.
Y con respecto, la tabla 4 de la que me hablas es la de hierro soluble, ¿no? En este sentido, esta parte del trabajo no tenía como objetivo estudiar en sí la especiación del hierro en cada muestra, sino más bien hacer un promedio del hierro soluble que se tenía en las muestras, por ejemplo, en las muestras de deposición, y aprovechando que no había tanta cantidad de muestras, pues por eso... Promedio de todas las muestras. De todas. Sí, si te fijas en la presentación, pues siempre hablo del promedio del porcentaje de hierro soluble de todas las muestras de deposición. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Vanessa, fue los rangos. Yo no sé si son cosas mías, pero los pones casi siempre el de mayor y menor. Sí. Y normalmente se pone entre el menor y el mayor. Me llamó mucho la atención. Es que soy zurda y a lo mejor no sé por cambiarle, ¿no? Mi tutora también me decía, ¿por qué porque... cambia los porcentajes y los pone delante? No, es muy curioso porque normalmente lo que es de 0,2 a 0,8, ¿no? Con un promedio y claro, empiezo a leer y digo, de 0,8 a 0,2, vuelvo para abajo, de 0,5 a 0,1, y que las puso todas, sí. O casi todos, ¿no? Sí, a lo mejor es una manía de complicarme la vida. Nada, y otra de las notas que tenía aquí apuntadas es relacionadas también con los datos del cromatógrafo iónico, ¿no? Con los iones mayoritarios. Pusiste datos únicos, me imagino que serán datos promedios de 3 determinaciones con respecto... Sí. Como en el caso para el estudio de los iones solubles, teníamos muestras de deposición y el grupo con lo que más trabaja es con muestras de aerosoles filtrados, pues no teníamos con qué compararlo, y por eso se decidió el calcular los flujos de elementos para hacer una comparación con otros trabajos y todo ese tema. Muy bien, pues nada, darte la enhorabuena y animarlos a seguir trabajando en el tema, que es interesantísimo, aunque también muy complejo. Sí, bastante. Pues le paso la palabra a May Gómez. Gracias. Bueno, pues si aquí Miriam, que es química, dice que es complicado, ¿qué crees que te voy a decir yo? Sí, yo entre esta y la que viene del hierro voy a tener una inmersión total y absoluta sobre el tema del hierro, ¿no? Entonces, bueno, yo, por otra parte, los comentarios que te voy a hacer igual vienen bien porque son de alguien totalmente de fuera. Entonces son lo que te dice, pues, si ya no lo entendió o no entendió algunas cosas, pues es a lo mejor algo que tengo yo que ver, ¿no? En primer lugar, veo que tienes una introducción estupenda y además incluso mejor en la presentación, o sea, que te agradezco muchísimo la presentación, que fue bastante clara, bastante, ¿cómo te diría?, con esquemática, ¿no? Visual era la palabra que buscaba, ¿no? O sea, porque a veces uno tiene que ser visual para hacer entender lo que tú dominas a los que no lo dominan, ¿no? Como es mi caso. Entonces, me pareció una buena introducción, me pareció bien estructurado, con bastante bibliografía y actualizadas. Supongo que, bueno, a lo mejor habrán algunas otras. De hecho, después encontré en el del hierro, en el otro trabajo, algunas otras que hablaban del polvo del hierro que tú no tienes, pero igual pues puedes hablarlo con la otra chica, ¿no? Y luego, ahora son las dudas de los ignorantes, ¿no? ¿Cómo son los colectores de polvo? Yo no sé cómo son los colectores de polvo. Igual todo el mundo sabe, los que escriben, pero yo no sé. A lo mejor debería haber puesto una fotito. Están arriba en la azotea. Los colectores de polvo que yo utilicé se utilizan cubos de plástico, y entonces es como un recipiente metálico por debajo, y ahí tiene un dispositivo de que dependiendo de si está lloviendo, pues se tapa uno de los cubos, que es de deposición seca, y se recoge la lluvia, y en el resto del tiempo normal pues es el cubo que está sostenido ahí y se deja por el cubo está no en el suelo sino sostenido. Sostenido, sí. Okay. No, porque a mí me surgen varias dudas, porque claro, después empiezo a pensar, bueno, ¿y el polvo no se va de ahí? Porque claro, yo no sé cómo es el éxito. Bueno, es que si lo tienes 4 meses que cae, cierto, pero y no está, el que cae no tiene ninguna forma de volver a salir.
Hombre, se supone que el tamaño de partículas que se deposita que es tan pequeño y la cantidad es tan pequeña y el tamaño de los cubos son tan grandes que es muy difícil que un temporal coja y se lo lleve. Bueno, entiéndeme que yo te pregunto desde la ignorancia completa, entonces digo, 4 meses, bueno, habrá ahí entrado y salido lo que haga falta. No, normalmente no. Bien, porque claro, sobre todo me surgió la duda con el DD4 que tenía 124 Sí, ese es el más largo, sí. Digo, pues a lo mejor aquí... Yo también tenía dudas sobre el tiempo de recogida de las deposiciones, pero he encontrado trabajos que también dejan largos periodos de tiempo. Luego, esta es otra pregunta que también es de la ignorancia, ¿no? Después en la presentación que pusiste, igual ya me la explicaste un poco, entonces yo me pregunto desde la ignorancia, digo, ¿por qué elegiste, que no lo dices en el manuscrito, el punto de recogida de tierra allá en Marruecos? ¿Por qué ese punto? A ver, eso sí, a lo mejor se me olvidó decirlo. El Sáhara Occidental se ha demostrado que es una fuente de origen de entrada al Océano Atlántico, pero que se comprueba de que es fuente de origen, pero en ese sentido no soy yo la responsable de la adquisición de ese suelo, sino que es el que me trae, y es en función de la disposición. A ver, ella te lo trae, pero pero digamos que se decidió, hay una decisión. Sí, ¿no? De hecho, en el material suplementario se puede Esa ver es otra pregunta, que se utiliza, en principio, en el periodo anterior, que cuando se hizo el aborto de la tesis, se utilizaron otras muestras de suelo que procedían de Mauritania, pero se decidió descartarlas porque se vio que no eran representativos de... O sea, que realmente, porque a mí, claro, después ya viendo lo de los vientos ya me enteré más, ¿no? Pero lo primero digo, ¿y eso no está muy al sur? Y llega ese polvo... Sí. Pero ya luego vi que con la animación efectivamente sube, porque lo primero, desde la ignorancia, es, pues el que va a venir es el que está más cerca. No, siempre existe un sistema muy complicado de vientos que... Efectivamente, ¿no? Después... veo también un excelente esfuerzo en la tabla 7, donde tú recopilas toda la información y que te cuadra. Entonces, eso yo creo que es algo muy remarcable en tu trabajo, o sea, que eso es quizás uno de los puntos fuertes, ¿no? Y ahora que hablaste del apéndice, eso es algo que yo tampoco entiendo. Te pongo aquí, no entiendo el apéndice, porque no lo citas en el texto y yo no sé a qué viene. Entonces, ¿por qué lo pones? ¿Por qué pones el apéndice? Bueno, el apéndice lo decimos introducir para que fuera para hacer hincapié en que durante el trabajo de la tesis se utilizaron otro tipo de suelos, pero que se descartaron porque no eran representativos. Pero no lo dice. Eso sí. Entonces yo como lo sé, yo solo veo otro suelo, y entonces yo no lo entiendo. Y digo, ¿y esto qué fue? Incluso primero pensé, esto se le coló. No, vuelvo a ver atrás. Entonces no lo entiendo. Claro, entonces, no falta una explicación desde el ahí, punto de vista... Porque yo pensé, digo, bueno, si miras los valores pues de la especiación de la... Claro, pero pues, tú piénsate que yo el tema de los valores de la especiación no lo tengo yo tan claro, ¿no? Pero bueno, quizás lo pensé porque es otra cosa que yo tengo con mis alumnos, ¿no? Y yo también lo hice en su momento. Cuando uno trabaja tanto tiempo como has trabajado tú, lo quieres poner todo, lo quieres contar todo. Claro, y después contando el tamaño del trabajo, todo, 30 páginas. Pero realmente es que después te das cuenta con el tiempo que cuando tú vas a escribir un artículo, a ellos no les interesa que les cuentes todo, ¿sabes? A ellos lo que les interesa es que tú le cuentes una historia coherente. Y en esa historia coherente, a veces te tienes que callar algunas cosas que hiciste, que tú dices, pero si era tan bonito, pero bueno. Sí. Y me costó tanto. Y yo sufrí tanto haciéndolo, pero al final no te entra en el artículo. No te entra porque no sigue la línea argumental. Y te da pena dejarlo atrás, pero tienes que dejarlo atrás. A lo mejor más adelante lo puedes meter en otro lado, ¿no? Yo siempre, eso te digo, lo peleo con mis alumnos porque yo lo sufrí también. Yo lo quería meter todo. Y luego ya aprendí que no se puede meter todo, ¿no? Entonces, igual pensé, bueno, aquí ella lo ha intentado meter todo y como no sabía dónde meterlo, me lo fincó en un apéndice. Así fue. Bueno. Y luego, bueno, la última pregunta, ya no te mareo más, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí tienes un trabajo enorme, porque hablas de años, o sea, esto es mucho más que el trabajo de una tesis de máster.
porque y más ahora que tendremos que cambiar los másteres y que la gente tendrá que hacer una tesis en 3 meses, esto no lo puedes haber hecho tú en 3 meses ni muerta, vamos, o sea que Yo creo que llevo casi 1 año y medio con ella. esto es mucho más de una tesis de máster, ¿no? Y ya sabemos, por ejemplo, que efectivamente intentaste leer en junio y no llegaste. Fue por eso se decidió suspender, porque estábamos usando otra muestra de suelo que vimos que no era representativo. O sea, que esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te resultó más difícil que te impidió a lo mejor, pues eso, leer en junio? Lo más difícil de todo el trabajo ha sido la especiación, la extracción en el estudio de especiación del hierro. La última extracción relacionada con los óxidos de hierro que utilizó la ditionita. La ditionita es un compuesto extremadamente complicado, extremadamente variable, y me ha costado horrores obtener resultados buenos para presentar. Y bueno, y ahora entre mi ignorancia, ¿era fundamental la ditionita? ¿Meterla? La ditionita, ¿O tú te piensas que esto sale? no, bueno, es la ditionita, claro, como nosotros cogimos de referencia el trabajo de Chi, y él es como una eminencia, y él lo utiliza, digo, bueno, pues no será tan difícil. Entonces decidimos seguir adelante con lo que él hacía con ese compuesto. Pero sí es cierto que en otros estudios de extracción secuencial utilizan otros compuestos que son más sencillos a la hora de trabajar con ellos. O sea, que ya te lo pusiste como un reto, pues yo lo hago, si él lo hizo, yo también. Sí, pero vamos que es complicado, lo cambiaría. Pues muy bien, pues enhorabuena y nada, que puedas seguir para adelante, porque efectivamente todos estos trabajos del hierro y del polvo atmosférico pues están de vanguardia, ¿no? O sea, que son en lo que estamos, la ola, vamos, en la cresta de la ola. Y lo mismo pues a tu grupo de investigación que están ahí metidos en eso. Por mi parte, ningún comentario más. Gracias. Pues yo también una serie de comentarios. También me parece que la presentación ha estado bastante más clara que el documento, y hay que perfilarlo un poquito más, aclarar ciertas cosas. También aclarar mi completa, vamos, estoy muy alejada de este tema. Pero bueno, tengo una serie de dudas, por ejemplo, y que seguramente están relacionados con eso, mi ignorancia sobre este tema. ¿Qué criterio es el que siguen a la hora de saber cuándo tienen que extraer las muestras para empezar a medir? Es decir, ¿qué es lo que te fija el tiempo que va a estar adquiriendo polvo ahí? ¿Por qué muestras? ¿Por qué? ¿O cómo, si en un tiempo, en un periodo tienes eventos, coges la muestra cuando tienes el evento de calima o lo dejas todo el tiempo? ¿Hay algún criterio claro de cuál es que yo sepa, no hay ningún criterio en la recolección de muestras de polvo de deposición. Yo creo que está muy relacionado con la cantidad como hablábamos, con la disponibilidad de la cantidad de material con el que pueda dejarse, con el que se puede trabajar, con lo cual si lo dejas más tiempo tendrás más cantidad de partículas. Y luego, por ejemplo, cuando sabes que hay eventos concretos de calima que viene una gran cantidad de partículas, pues en ese momento puedes aprovechar y vas y en 3 días recoges más cantidad incluso que en un evento de deposición largo, donde no ha habido eventos de calima. Pero que yo conozca, no creo que haya ningún criterio es que simplemente diga. para tener la suficiente muestra como para poder hacer luego las analíticas que se requieren. Después, a la hora de ver la procedencia, no termino de entender, o sea, se hace básicamente viendo cómo son los flujos de masa de aire en esos periodos de deposición, o viendo los elementos que constituyen el depósito, y viendo, por ejemplo, viene del Sahel, por ejemplo. Sí. ¿Cómo dice que viene del Sahel y el porcentaje que está viniendo del Sahel, etcétera? Bueno, ahí tiene que ver el trabajo de hecho del grupo. Ellos utilizan modelos y datos de satélite para determinar de dónde viene la masa de aire en el momento o en el periodo de tiempo en el que fue recogido la deposición. Y luego yo me encargué de ir, pues en mi periodo de tiempo hubieron tantas entradas de aire africano, tantas de tal, pues yo digo que domina el africano. O sea, básicamente viendo los flujos
Sí. de masa de aire. Ujú. Y luego lo complementas viendo las especies los elementos que había y que eran propios de esa zona o no. ¿O no? Esa parte de los elementos mayoritarios no está tan trabajada y se podría utilizar, como dije yo, resalté la parte del calcio, se podría utilizar para ver determinados marcadores como es el calcio, que se sabe que tiene un origen, que tiene una importante presencia en los suelos africanos. Se podrían utilizar, hay elementos que se podrían utilizar como trazadores de ese suelo. Pues nada, por mi parte había otras dudas que me las han resuelto la presentación y lo mismo que más, y valorar el enorme esfuerzo porque el trabajo es imposible hacerlo. Supongo que hay aquí también, como comentaba, un esfuerzo de grupo, ¿no? Hay una cantidad de datos muy grande y claro, se necesita tiempo para procesar y para analizar resultados y para escribir. Entonces, pues agradecer tu esfuerzo y el de